queremos compartir con todos ustedes un poco de historia, recuperando la identidad de nuestra vereda Popó Azul. Historias que han sido narradas en ocasiones por quienes las han vivido, las han escuchado, igualmente consultadas en las magníficas investigaciones hechas por reconocidos autores. Veamos. Compañeros, ¿ustedes hicieron el trabajo de investigación que dejó el profesor? Yo sí. Gracias a los relatos y vivencias de mis abuelos, aprendí a valorar mis tierras y sentirme orgulloso de ellas y de mi gente. Así, entonces, ¿quiénes fueron los primeros pobladores en Popó Azul? Nuestros aborígenes pertenecían a la familia de los Chichas, quienes poblaron parte de la provincia de Vélez. La región que ocupa nuestro municipio tenía unos caciques menores, en los que hoy son sus veredas, donde sobresalen los Popóas, escrita así desde el siglo XVI. En 1762, los indios del resguardo de Popó fueron trasladados al resguardo de Guabatá. El terreno comprendía 2 estancias y media y por despacho oficial del virrey entró en subasta, y uno de los 2 afortunados en esta acción fue el entonces alcalde de la Santa Hermandad de Vélez, don Crisóstomo Beltrán Pinzón, quien para tal efecto canceló la suma de 1.175 pesos, que equivalía apenas a la mitad del valor total de la venta. Uno de ellos, don Bernardino Bernal Pinzón, señaló una hipoteca de 300 pesos, representada en media estancia de tierra, en jurisdicción de Puente Real, 12 mulas mansas de carga y de silla, y un negro esclavo llamado Domingo. Don Antonio Mateus, otro de los respaldantes, asignó una fianza por igual cuantía, representada en 30 mulas y un par de esclavos, uno llamado Carlos de 20 y Joseph de 14. Con el correr de los años, se fueron mezclando los españoles con los indígenas, negros y entre sí. Surgieron nuevos grupos mestizos que poblaron la zona, que después se conocería como Popó Sur, Popó Norte, Popóita, Resguardo y Santa Bárbara. ¿Y sobre las leyendas que investigaron? La familia siempre ha sido el eje central de la sociedad y en esta época se fomentaba principalmente los valores religiosos que integraban a la comunidad. Esto se hacía a través de las romerías a la Virgen de Chiquinquirá, al Cristo de Guabatá y las fiestas patronales como San Pedro y San Juan, donde se reunía toda la familia y sus allegados. Compartían el almuerzo, la chicha, los juegos tradicionales con mararayas y se cantaban coplas y guabinas al compás de los torbellinos. Estos festejos podían durar hasta 3 días y se cimentaban los valores de amistad y el compañerismo entre las familias del sector. Otros aspectos que perduran entre sus gentes y se comentan en los caminos, trapiches y en las tertulias familiares son aquellos relatos fabulosos. Tal es el caso de la leyenda del Cristo de Guabatá y la Laguna Encantada. De Santo Cristo de Guabatá, contaba mi taita José que él se reveló allá donde se coge el ramal para arriba, y ahí a unos protestantes que vivían por ahí en la Marta, aquí de la capilla para ahí, evangélica, adventista, para ahí en eso. Y se encontraban a un niño, y el niño es que era muerto de risa. Y lo pillaban, lo enrejaban, le pegaban unas rejeras, que es que muchas muendas que le pegaban. Y él es que era muerto de risa. Y lo llevaban y lo echaban a Charco de Palla. Y el río es que iba lleno y allá es que lo tiraban al río y él es que quedaba parado en un tronquito en la mitad del río. Es que muerto de risa. Se lo llevaron para Guabatá, pero él es de aquí. En las leyendas, él es del río el río Cuchinero. Mi abuelita me dice que las hojas de granadilla sirven para curar heridas y su fruto para el sistema digestivo. Durante muchas generaciones en mi familia han utilizado el paico como fuente de purga para las personas y para los animales. Dicen que existía una hacienda. ¿Y qué era lo que cultivaban en esa época? Adentrándonos en nuestra realidad histórica y recurriendo al saber popular, cuentan sus moradores que la vereda Popó Sur en sus inicios era de propiedad del general Aristides Castañeda, poderoso terrateniente con extensas propiedades en varios municipios de la provincia de Vélez, entre ellos Puente Real, donde tenía su residencia. En la hacienda Santa Bárbara, como se denominaba su estancia, se cultivaba maíz, yuca, plátano, caña de azúcar, frijol, arracacha y era el poseedor de una gran cantidad de mulas que se utilizaba para sacar sus productos a Puente Nacional, Chiquinquirá o Zipaquirá, de donde a su regreso traía sal para vender en los poblados circunvecinos. Esto además llevó a la construcción de más de 8 trapiches, de los cuales 5 se ubicaron en la hacienda propiedad del general. Se cree que los primeros cultivos de café que llegaron a Santander entraron por Venezuela en manos de los sacerdotes.
con esta práctica de entregarle semillas a sus fieles se extendió por todo el departamento y por ende nuestra región. ¿Y qué fue eso de la violencia de la que tanto hablan? Por este camino del Bicentenario, no podemos desconocer los hechos que en algunos casos nos llenan de orgullo y gallardía, como el de haber sido parte de la revolución de los comuneros y otros que oscurecen el alma y la marcan para siempre, como fue la violencia política de los años 50 y 60. El sectarismo había llenado de muerte y desolación nuestras tierras. No importaban los amigos ni aquel buen vecino, sino el color político. Debido a que Popoa Sur era la puerta de entrada hacia los municipios de Jesús María, Albania y Florián, sufrió en carne propia los rigores de la violencia, dividiendo las familias y la vereda por sectores entre liberales y conservadores. Los liberales accedían al casco urbano por el camino real que finalizaba en la Cantarrana, donde allí se concentraban los liberales desterrados, y los conservadores lo hacían por el camino que conducía hacia el sector de la Sorda, como lo narran aún hoy los mayores. Del camino para allá todos liberales, del camino para acá todos conservadores. Ni los conservadores podían pasar del camino para allá, ni los liberales del camino para acá. Además de esta zona, fue sitio de gran influencia y fortín de bandoleros como Efraín González y Humberto Ariza alias El Ganso, quienes defendían con rigor el idealismo conservador y buscaban terminar con el bandolero liberal Carlos Bernal. El primer incidente registrado ocurrió el 26 de febrero de 1961 con la muerte de Anastasio Romero y 4 de sus familiares de manos de Carlos Efraín González. Una de sus aliadas era Matilde Castañeda, la Cenicienta, heredera del terrateniente Aristides Castañeda, dueño de la hacienda Santa Bárbara, a quien se le consideraba una poderosa latifundista. Después de esto, se desencadenó una serie de asesinatos, quema de viviendas, persecución de uno y otro bando, pero a pesar de todo lo vivido, como el ave fénix, la vereda de Popoa Sur revivió entre las cenizas y poco a poco estas heridas y el recuerdo de esta época oscura fue desapareciendo. Hoy podemos decir que es una de las veredas con mayor población y con un potencial económico significativo para el municipio. Ya terminamos el trabajo. La tradición oral es la historia viva de nuestra vereda. Ya vimos un poco, pero ahora les quiero decir, no olvidemos que estos aspectos se deben reconocer y a la juventud enseñar. Si bien todos deseamos saber cómo fueron las remembranzas de nuestra vereda, continuemos. La carencia de centros educativos o escasos recursos económicos hizo que la mayoría de nuestros ancestros no pudieran estudiar. La primera escuela que contaba mi mamá es que era allí en La Peña. Enseguida de esa casa, entonces ya hicieron clase en la casa de Santa Bárbara, en la hacienda. Y ahí entonces fue cuando ya paseábamos la Virgen y ella tenía una alcancía y ahí se le echaba la limosna. Y ahorraron la plata y yo no sé cuánto valdría el lote. Ay, pero eso es Santa Bárbara. Fue una educación tradicional donde se enfatizaba en saber leer, escribir y las 4 operaciones básicas. Era bastante estricta. Se caracterizó por el castigo físico, la memorización de textos, autoritaria, donde el único dueño del saber era el maestro. Castigos con la tabla, con arrodillarlo a uno sobre granos de maíz o piedras o dejarlo ahí arrodillado un rato hasta que sufriera ahí en el sol. Para el caso de la educación impartida en el sector Delicias de Puente Nacional, los alumnos que ingresaron inicialmente a estudiar solamente tenían la posibilidad de llegar máximo hasta quinto de primaria, mientras que en la actualidad se brinda educación desde preescolar a 11º, con una participación activa de los padres de familia, con metodologías flexibles donde prima la dignidad personal sobre la educación enciclopedista, y se fortalecen las competencias laborales con asesoría del SENA y el Comité Departamental de Cafeteros. Cada alumno de la educación media realiza proyectos de café en sus fincas. En antaño, el docente realizaba todas las actividades al margen de la comunidad, mientras que en la actualidad los padres de familia y estudiantes hacen parte activa del gobierno escolar. Esto fue todo por el momento, recordando e invitando que divulguemos la tradición oral. Con ello las futuras generaciones tendrán recuerdos para siempre. Nos vemos, gracias.